Muy bien, vamos a ir entonces, hermanos, ya que no tenemos nada más, pues vamos a ir a la palabra del Señor. Quiero hablar acerca de un tema que lo voy a predicar. Yo recuerdo que, yo creo que lo prediqué aquí en la iglesia y luego no sé si lo pasé para el canal con Calencito. Pero recuerdo que una vez una señora de la Chotal me escribió y me dijo que le diera los versículos que hablaban acerca de este tema. Quiero hablar acerca de las danzas. Y últimamente pues también hay algunas preguntas que me han hecho acerca de este punto, ¿verdad? Porque hay un joven por allá que dice, bueno, yo estoy en una iglesia, él estuvo aquí, yo estoy en una iglesia, será, yo creo que tienen sana doctrina, pero danzan. Entonces, ¿qué me dice usted? Normalmente me hace preguntas. Yo estuve buscando esa predicación, porque yo sé que la prediqué una vez, pero no recuerdo, no la hallé, no la encontré. Entonces, quiero predicarla para poderla poner, por eso estamos grabando, para luego pasarla ahí al Facebook y también tal vez a YouTube, para que le dije a él puedan ver la predicación de acuerdo pues al tema del trasfondo bíblico acerca de las danzas, ¿verdad? Porque hay personas que le hacen a uno preguntas, entonces uno de repente no tiene una respuesta inmediata. Entonces quiero hablar acerca de un trasfondo bíblico. Cuando digo un trasfondo, son cosas que están como profundas, metidas, un sistema, una enseñanza, una profundidad ahí que a veces cuando no hayamos una situación superficial como para entenderla, entonces hay que irnos un poco más a profundizar y estudiar y ver de qué se trata el tema. Entonces, ¿qué le puedo decir? Primeramente, le voy a decir qué pasa con el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento no encontramos absolutamente nada acerca de las danzas. No encontramos nada que Jesús haya enseñado, ni el apóstol Pablo, ni nada, absolutamente nada. Los únicos dos versículos que hablan de la música están en Colosenses y Efesios. Colosenses y Efesios, y los dos dicen lo mismo. Cantad, alabad al Señor con cánticos espirituales, alabándolo, dicen vuestros corazones, con salmos, signos y cánticos espirituales. Algo así, son los únicos dos versículos que encontramos en la Biblia que nos hablan de música. Ahí nos habla que Pablo cantaba así coritos y así, pero no encontramos, ¿verdad?, una enseñanza acerca del danzo. Entonces, en el Nuevo Testamento, si Jesús hubiera pensado que era importante dejarlo para la iglesia, lo hubiera enseñado. Más que todo esto lo vemos en el Antiguo Testamento. Si Pablo hubiera sido importante el punto acerca de las danzas, entonces también lo hubieran enseñado. Entonces no encontramos. Entonces la verdad es que para las iglesias de hoy, acerca de las danzas, no tenemos una base bíblica. No hay una base bíblica. Entonces, ¿qué vamos a ver entonces el trasfondo que hay en el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento, ¿cuál es el trasfondo? Y voy a decirlo de una vez. ¿Cuál es el trasfondo? Cada vez que sucedió un ejemplo donde se danzó, mire bien, escúcheme bien, siempre ocurrió algo malo. Entonces, la pregunta que yo me hago es, ¿le agradaría a Dios las danzas? ¿Por qué siempre sucedió algo malo? Casi en todos los versículos y ejemplos que vemos de la Biblia, si no tenían razones paganas, que se danzaban en cuestiones paganas, y cuando sucedió algo en lo concerniente a Dios, siempre sucedió algo malo. Y ese es el trasfondo, ese es lo que quiero ver, que siempre sucedió algo que yo cuando veo esto digo, pues como que Dios no estaba muy contento con lo que se estaba haciendo. Vamos a verlo. Ahora,
En Génesis, en el capítulo 32, perdón, en Éxodo capítulo 32, vamos a ver, hermanos, vamos a ver el primer ejemplo en la Biblia de donde encontramos las danzas. Entonces, la pregunta que nos vamos a hacer es: ¿agrada a Dios la danza según lo que vamos a ver? Hay que ser, luego analicemos y analicen ustedes esta noche y hagámoslo la pregunta al final del mensaje. Hagámoslo la pregunta, porque ¿qué está pasando hoy en las iglesias? Lo que está pasando en las iglesias hoy, ¿verdad? Lo que tenemos en las iglesias son salones de baile, carnalidad y emocionalismo. Y yo no digo que las iglesias tampoco que deben de ser muertas, y no estoy en contra también. A mí me gusta mucho la música, me gusta cantar, y tampoco no estoy diciendo que las iglesias tienen que ser un cementerio, un lugar de caras sin gozo, no, nada de eso. Pero también vamos a ver esto. Vamos en el libro de Éxodo entonces, y vamos a ver el primer ejemplo de algo que sucedió aquí. ¿Para qué ocurrieron? ¿Por qué? ¿Qué ocurrió después de haber danzado acá? ¿Y qué es lo que pasó según la palabra de Dios? Entonces, veámoslo por favor en el libro y ustedes ya saben a qué me estoy refiriendo, ¿verdad? Y a qué me voy a referir. Ustedes recuerdan cuando el becerro de oro, ya Moisés tenía 40 días. Tenía Moisés, en el capítulo 32, en el versículo 7, leamos, dice: entonces Jehová dijo a Moisés, versículo 6 leamos: el día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Mire, estaban contentos, estaban alegres. Pero versículo 7, entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Ahora, miremos en el versículo 17. Mire lo que dice en el versículo 17. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo, que ¿qué dice? Que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió: no es alarido, no es voz de alarido de fuertes, ni voz de alarido de débiles. ¿Voz de qué? De cantar oigo yo. Voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando llegó al campamento y vio el becerro y las ¿qué? Ahí está. Y las danzas. Y ardió la ira de Moisés, y arrojó las tablas en sus manos y las quebró al pie del monte. Entonces, ¿qué había ahí? Había cantar, había regocijo, mucho regocijo. Había, dice la palabra de Dios, cantar. Y había también danzas. Pero ¿qué sucedió en ese momento? Dice la palabra de Dios que ¿a quién le estaban danzando? ¿Y por qué estaban alegres? ¿Por qué estaban tan contentos esta gente y regocijándose? Y cuando le digo José, pues yo oigo una gritolera ya. Vamos a ver, ¿será que están peleando o qué? ¿Será que hay guerra? No, dijo, estos son voz de cantos, estos son voz de regocijo lo que hay. Y dice que cuando Moisés vio, dice que ¿qué pasó con Moisés ahí? ¿Qué sucedió con Moisés? Se enojó, agarró las tablas que Dios le había dado y las tiró al suelo y las quebró. Hubo una cosa mala ahí. Por medio de las danzas, dice, y al ver las danzas. O sea, el pueblo danzaba y ustedes se imaginan alrededor, ¿verdad? Aquellos miles de personas alrededor de aquella gran estatua, danzando, cantando y
y con alboroto, ¿verdad? Y no crean pues que eso para Dios estaba muy agradable. ¿Creen ustedes? Seguramente que no estaba agradable para Dios, ni tampoco para Moisés. No estaba tan agradable. ¿Y qué ocurrió ahí? ¿Verdad? Algo malo que no se debería de haber hecho, porque Moisés se sintió enojado, se sintió indignado, ¿verdad? Porque ¿qué decían en las danzas? Que ese becerro que estaban ahí los habían sacado de la tierra de Egipto de la esclavitud. ¿A quién le estaban dando crédito por medio de esas danzas? Le estaban dando crédito al diablo, pero no a Dios. Entonces vemos uno de los claros ejemplos aquí, que no ocurrió nada bueno. Ahora vamos a ir entonces y vamos a ir un poquito otro de los ejemplos. Ahí tenemos número 1. Entonces, ¿qué ocurrió aquí? Ocurrió ira y enojo de Moisés a causa de estas danzas que vemos registradas en la Biblia. Ahora vamos en el libro de Jueces. El libro de Jueces, vamos primeramente al capítulo 21. Al capítulo 21. ¿Saben que aquí ocurrió también otra de las cosas que vemos en estas danzas? Yo no sé si ustedes se recuerdan cuando aquellas mujeres, cuando los benjamitas se habían quedado sin mujeres, ¿se acuerdan? Que el pueblo de Israel había jurado que no les iban a dar mujeres, y ustedes recuerdan, yo prediqué esa historia, ¿se recuerdan, verdad? Que habían jurado que no se les iban a dar mujeres a los benjamitas. Entonces, ¿qué les dijo el pueblo de Israel a los benjamitas? Vayan ustedes, y ya que nosotros no le podemos dar mujeres, allá en Silo hay unas mujeres que van a salir a danzar. Y cuando ustedes las vean que salgan a danzar, las secuestran y se las llevan y las hacen por mujeres. Veamos el pasaje bíblico en el libro de Jueces, capítulo 21. Miremos en el versículo, vamos a leer más atrás la historia. Está ahí, pues le dijeron ahí que van a decir los padres. Bueno, seguramente que iban a dejar padres llorando, iban a dejar familias ahí, ¿verdad? Destrozadas por el secuestro de estas mujeres, ¿verdad? Que estaban siendo llevadas forzadamente para servirles de esposas o maridos a los benjamitas, y seguramente iban contra su voluntad. Pero dice en el capítulo 21, en el versículo 24, vamos a leer el versículo 23. Si los hijos de Benjamín lo hicieron así y tomaron mujeres conforme a su número, ¿qué dice? Robándolas de entre las que danzaban. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las mujeres que en ese momento no iban a estar danzando, no iban a ser secuestradas ni iban a ser llevadas. ¿Estamos entendiendo? Entonces, ¿qué ocurrió algo aquí? Ocurre algo malo, un secuestro de mujeres que fueron llevadas para los benjamitas a otra tierra, dice la Biblia, y robándolas de entre las que danzaban, y se fueron y volvieron a su heredad y edificaron las ciudades y habitaron en ellas. Entonces, versículo 25, y en esos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces vemos aquí algo que ocurrió aquí. ¿De dónde vino? Por eso estamos viendo un trasfondo de realmente lo que significa y lo que estamos viendo acerca de las danzas. Porque yo no veo, cada vez de que veo el ejemplo de danza, no veo nada bueno, no veo nada agradable, no veo nada que a Dios le guste. Siempre ocurre algo malo. Entonces dice la palabra de Dios que las mujeres que fueron llevadas aquí fueron las mujeres que estaban danzando. Ahora vamos en el capítulo ahí mismo de Jueces, en el capítulo 11. En el capítulo 11 del libro de Jueces, dice la palabra de Dios en el libro de Jueces capítulo 11. Yo no estoy dando toda la historia, todo el contexto, porque no tenemos tiempo, pero si ustedes se recuerdan, ¿verdad? Cuando Jefté dio un voto a Dios, le dijo a Dios, Jefté, le dice, si tú, Señor, me das la victoria, él hizo un voto y dijo, cuando yo regrese a mi casa, el primero que salga de mi casa, lo voy a sacrificar y lo voy a presentar en holocausto a ti. ¿Se recuerda? Él hizo ese voto a Dios. Si me das la victoria, bueno, Dios le dio la victoria.
a Jefté. Dios le dio una gran victoria y derrotó a sus enemigos. Pero mire lo que pasa. Vamos en el capítulo 11, en el versículo 34. Dice acá, vamos a leer el versículo 30. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme cuando regresare victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Miren el versículo 34. Entonces volvió Jefté a Mizpa a su casa, y he aquí que su hija que salía a recibirle con panderos y danzas. Y mire la gran alegría en que se convierte para Jefté, la gran victoria que había acabado de tener, ahora se está convirtiendo en luto, en tristeza. Y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija, era la única hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo: ah, hija mía, dice, en verdad me has abatido. Y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Y ella entonces respondió: Padre mío, si has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza de tus enemigos, los hijos de Amón. Y así, hermanos, dice la Biblia que las doncellas y todas las amigas de esta muchacha, hija de Jefté, le hicieron, dice, fiesta por 2 meses en las montañas, porque más tarde iba a ser entregada como holocausto, porque la había prometido. Pero ¿de qué salió? Dice la Biblia que esta muchacha cuando salió con panderos y danzas. Entonces, ¿salió algo bueno de ahí? No salió nada bueno. Estamos viendo, no sale nada bueno. La palabra de Dios dice que le causó dolor. Ahora, vamos rápidamente a todos los ejemplos que estamos viendo. Ahora vamos a ir en el libro de Primera de Samuel capítulo 18. Primera de Samuel capítulo 18. ¿Cuál es el trasfondo que estamos viendo? Porque yo no veo nada bueno, como si a Dios no le agradara esto, porque siempre veo que algo malo ocurrió en cada uno de los ejemplos que vemos en la palabra de Dios. En Jueces capítulo 18 versículo 6, ya lo tenemos. Mire lo que dice: aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvía de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y ¿qué? Danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, perdón, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. ¿Y qué se desató aquí? Una envidia terrible de Saúl. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó, dice acá este dicho, y dijo: a David dijeron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Y mire, y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos ¿a quién? A David. Y aconteció que al otro día que un espíritu malo de parte de Jehová atormentaba a Saúl y desvariaba. Entonces vemos aquí, ¿qué se desató aquí, hermanos, después de todas esas danzas y alegrías? Y pareciera que era bueno, ¿verdad? Lo que decía con David, porque David acababa de matar al enemigo de Israel, había terminado con los filisteos y había alegría por la gran victoria que había habido contra el paladín, ¿verdad? Y ahora las mujeres y por todos lados decían, David mató Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000, pero dice la palabra de Dios que en vez de traer bendición, eso desató una maldición, y desde ahí comenzó la gran guerra entre Saúl y David. De ahí se desata la guerra entre David y Saúl. Desde ahí Saúl no miró con buenos ojos a David, y todos sabemos la guerra que tuvo Saúl persiguiendo a David por todos lados, porque desde ahí nace una envidia, desde esas danzas, desde esa alegría que aparentemente era buena por la victoria de los israelitas, pero pareciera que termina en algo no bueno. Ahora, vamos a ir entonces también
En el capítulo 21, leamos ahí en el capítulo 21, versículo 11, déjeme ver acá, 21:11, leamos el capítulo 21, versículo 11, mire lo que dice acá. Perdón, el versículo 21, leamos ahí donde estábamos en 1 Samuel capítulo 18, leamos en el versículo 11, y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared, pero David lo evadió 2 veces. En el versículo 21, y Saúl dijo, yo se la daré para que le sea por lazo. Bueno, vamos a ir más adelante, y vamos a ir a 2 de Samuel. Entonces vemos que de esto desató un tremendo odio y envidia. 2 de Samuel capítulo 6, versículos 5 al 10. ¿Tenemos 2 de Samuel? 2 de Samuel capítulo 6. Dice la palabra de Dios en el libro de 2 de Samuel, en el capítulo 6. Dice aquí, vamos a leer en el versículo 5. Aquí recuerden que David acá llevaba el arca. Versículo 3 dice, pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, dice acá, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Pero mire el versículo 5. Y David, mientras llevaban el arca para la casa de Abinadab, dice, y David y toda la casa de Israel, ¿qué? Danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas, címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa, el que iba guardándole el arca para que por cualquier cosa, dice, extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió ahí Dios por aquella temeridad, y cayó ahí muerto junto al arca de Dios. Versículo 8. ¿Y qué dice? Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Entonces, ¿qué pasó ahí? Dios paró esa gran majonga que llevaban ahí. Dios, todos los israelitas y con el arca, y gritaban, y unos tocando y otras, las mujeres danzando, y todo el pueblo de Israel danzando. Cuando menos se acuerda, sale que los bueyes casi se caen con el arca. Viene Pérez Usa, que el arca no se podía tocar, nadie podía tocar excepto, ¿verdad?, a los sacerdotes que podían hacerlo. Inmediatamente que Pérez Usa quiere detener el arca, dice que inmediatamente Dios lo mata y cae muerto ahí, y se terminó la fiesta. ¿Estamos entendiendo? Se terminaron las danzas. Ahora le hago una pregunta. Como que a Dios no le agradaba esto. ¿Estamos entendiendo? Entonces dice la Biblia que David iba contento, pero de presto David, dice en el versículo 8, y se entristeció David por haber herido a Jehová, dice Jehová, a Usa. Entonces, si vemos el trasfondo que estamos viendo acerca de la enseñanza, acerca de las danzas, primeramente les voy a decir, David no era parte de los cantores. Y segundo, David nunca danzó en la iglesia. Siempre las danzas las encontramos fuera del templo. Miriam danzó allá,
Dice que danzó por cántico, ¿verdad? Y danzó tampoco, nunca danzaron en el templo. Ni los cantores tampoco los vemos danzando en el templo. David dice que danzó, pero tampoco danzó en el templo. Iban en camino y aparte de eso les fue mal. Pero ahora en el templo, en las iglesias que tenemos, unos grandes shows de música, aparentemente de danzas. Yo no digo que tal vez se hicieran de una manera correcta, solemne y pues de una manera agradable a Dios, pero lo que se hace ahora, hermanos, es pura carnalidad. Veamos otro ejemplo. Vamos ahí adelantito y vamos a segunda de Samuel, capítulo 6. Segunda de Crónicas. 6:14, ahí donde estamos, 2 Samuel 6:14. 2 Samuel 6:14, ahí donde estamos. Dice acá, leamos en el versículo 12. Desde el versículo 12. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios a la casa de Obed-edom, a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Versículo 14, mire lo que dice. Y David, ¿qué dice? Danzaba con toda su fuerza delante de Jehová y estaba ahí vestido con efod de lino. O sea, ¿qué quiere decir efod de lino? Era un turbante o era una vestimenta corta y sin mangas. Los cantores no usaban ese tipo de vestimenta porque David no era cantor. Entonces él iba, como quien dice, iba corto, ¿verdad? Como quien dice, con un trajecito pegado, sin mangas, corto y medio raro. Tanto que mire lo que pasó aquí. Mire otra cosa que pasa aquí. Versículo 15. Dice acá, y así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo, con sonido y con trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, mire lo que pasa aquí. Aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y que se le había metido el loco a David. Mire, David saltaba y danzaba delante de Jehová. Y mire lo que dice. Y Mical, su esposa, dice, le menospreció en su corazón. ¿Qué creen ustedes que despertó en la esposa de David? Celos. Celos. Por la manera en que David venía vestido. Y por la manera en que de repente venía haciendo las cosas. Porque miremos ahí más adelantito. Miremos más adelantito. Fíjese que cosas. Que aquí dice que saltaba delante de Jehová. Dice danzaba delante de Jehová. Pero mire cuando una cosa se arruina. Es por eso lo que está pasando hoy en día. Hoy en día tenemos que tener mucho cuidado con la música. Porque la música es un instrumento donde corrompe. Por eso, ¿qué dijo Moisés allá? Cuando el becerro de oro, porque tu pueblo se ha ¿qué? Corrompido. Entonces, la música y todas estas cosas, si alguien no tiene cuidado, lo va llevando al liberalismo, lo llevando al mundanalismo y lo va llevando al punto donde pensamos hoy pues que Dios, ¿verdad? Dios tiene que aguantarse todo lo que estamos haciendo y aguantar a quien quiera que venga. Y Dios tiene que aceptar todo eso porque de alguna manera estamos poniendo nuestros propios métodos y estamos poniendo nuestras propias condiciones para acercarnos a Él. Entonces mire lo que pasa. Dice que su esposa le menospreció porque miraba a David medio raro.
Versículo 21. Entonces David respondió, vamos a leer, dice, versículo 21. Entonces David respondió versículo 20 leamos. Volvió luego David para bendecir su casa. Y mire lo que dice. Y saliendo Mical a recibir a David, dijo, en son de descontento, le dijo, cuán honrado has quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas, con un tono así, de sus siervos, como se descubre un sin decoro, un cualquiera. Estaba celosa, estaba mal, no se sentía bien, porque quizás nunca había visto a David de esa manera. A veces ¿cómo se llama? La histeria de todo esto, de la bulla, váyase usted a una disco y termina loco bailando y váyase y termina metiéndose droga y termina, si es posiblemente, dándole sexo a todo el mundo también. Es una cosa que inmediatamente se mete en los huesos, en las emociones y todo, y esto es así David como que así iba ya, como un cualquiera, le dice esta mujer, como un indecoroso, nunca te había visto así de esa manera. Mire lo que dice, lo que contesta David en el versículo 21. Entonces David respondió a Mical, fue delante de Jehová, quien me eligió en preferencia a tu padre y a tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, mire lo que dice, por tanto, danzaré delante de ¿quién? De Jehová. Pero miremos cómo cambia la cosa. Miremos a ver si era cierto que era delante de Jehová. Versículo 22. Y aún me haré más vil esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de las que me has. Pues era delante de Jehová, ¿verdad? ¿Ustedes creen que era delante de Jehová? ¿Quién quería David que lo fueran viendo cómo iba bailando y danzando y que lo vieran con ese turbante? No era delante de Jehová, era delante de las muchachas. Por eso Mical le tuvo celos. Entonces ahora él termina confesando su realidad. ¿Sabes qué? Esta vez me voy a poner más peor. Esta vez, si ando vestido, voy a danzar más fuerte y me voy a vestir más peor y me voy a poner más vil y más te vas a enojar y me vas a ver peor para que las criadas me vean. Entonces aquí vemos que David estaba perdiendo la razón y estaba entrando en emocionalismo y carnalismo. Y por eso hay que tener cuidado, porque si nosotros estudiamos la Biblia, hay que tener cuidado los salmos cuando dice, habla de danzas y danzas y danzas, porque a David no se le, yo veo que a David no se le, Dios no le autenticó este tipo de cosas. Porque vemos que la primera vez hay una tragedia de un hombre cuando él iba danzando. La segunda vez que vuelve en el arca y le dan otra dirección, ocurre otro problema. Entonces, el trasfondo que yo veo bíblico de esto es que a Dios no le agradaba. ¿Estamos entendiendo? Muy bien. Vamos a Segunda de Reyes rápidamente. Segunda de Reyes, capítulo 18. Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 26. ¿Lo tenemos? No vamos a leer la historia. ¿Ustedes se recuerdan de los 400 profetas de Baal? ¿Qué hacían ellos? En el versículo 26 dice, 1 Reyes 18, 26, y prosiguieron los hijos, no estoy ahí, un momento. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 26, dice aquí la palabra de Dios, y ellos tomaron el buey que le fue dado, y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban, ¿qué? Saltando
sea, danzando, en otra versión dice danzando cerca del altar que habían hecho. Entonces, si algo que vemos, habían pasado todo el día saltando, gritando, dice la palabra de Dios, versículo 29, pasó el mediodía y ellos seguían gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz. ¿Y qué pasó aquí? ¿Qué era lo que hacían toda esta gente que estaban alrededor de aquel holocausto, verdad? Que eran los cuatro, porque Elías dijo, bueno, si Jehová es Dios, sírvanlo y si pues vamos a ver quién responde. Si Jehová no responde, David dijo, descienda fuego, descendió fuego sobre el holocausto, pero aquellos danzaban y gritaban y se sacaban con cuchillos y todo el mediodía estuvieron gritando ahí, dice la palabra de Dios, y nunca hubo respuesta. ¿Por qué? Porque eran paganos, eran dioses paganos a los que ellos le pedían, gritaban y danzaban. Por eso por allá habla de unos, dice que hubo un fuego extraño, ¿se recuerdan, verdad? Entonces, todos estos ejemplos vemos que no son auténticos, realmente que a Dios le hayan interesado en la Biblia. Hermanos, tenemos el único que vemos en la Biblia. Tenemos dos ejemplos en la Biblia. Fíjense que en Lucas capítulo 15 encontramos que hay una versión también donde dice que cuando el hijo pródigo, ¿verdad? Cuando llegó a su casa, dice que su padre le hizo una fiesta. Y dice, y se regocijaban, y dice que el hijo cuando oyó la bulla, y oía la fiesta, las danzas, dice que también le nació envidia. Vamos a ir a Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14, dice en el versículo, vamos a leer, versículo 3. Versículo 14:1 dice, en aquel tiempo Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes, porque Herodes había presentado a Juan y le había encadenado, le había prendido, a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano. Porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, aunque tenía a Juan por profeta. Porque tenía a Juan por profeta, versículo 6. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías, ¿qué dice? Danzó en medio. ¿Y esto qué dice? Agradó ¿a quién? A Herodes. Mire lo que hubo ahí rápidamente. ¿Qué hubo ahí? Quizás esta mujer era bonita, tenía un cuerpo, una figura. Inmediatamente pues despertó erotismo, ¿verdad? Su erotismo despertó y provocó los deseos sexuales de Herodes y se sintió inmediatamente al verla danzando, y aquella mujer hermosa le dice, ¿qué quieres? ¿Qué le dijo ahí? 7. Dice acá versículo 6, pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruido primera por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. ¿De dónde nació ese asesinato? De una danza. Despertó Herodes y le prometió, le dijo, todo lo que me pidas te lo voy a dar. Su madre le dice, bueno, aquí tenemos, este hombre que está allá en la cárcel, ya lo tenemos harto, mucho nos está metiendo en nuestra vida. ¿Sabes qué? No le pidamos nada.
Dile que vayan a quitarle la cabeza a Juan el Bautista y nos quitamos eso de encima. Dile que eso nace de una promesa por una danza. Entonces, si vemos nosotros a través de la historia de una gran cantidad del trasfondo bíblico con lo que vemos en el Nuevo Testamento, porque no encontramos una enseñanza básica para, ni siquiera en la iglesia primitiva. La iglesia primitiva dice que celebraban en la casa juntos, comían juntos, vendían sus propiedades y cantaban al Señor, dice, alababan al Señor, dice, pero nunca mencionan danzas ni en la iglesia primitiva ni en el libro de los Hechos, donde podía haber entrado algo ahí, porque era un libro de transición y era un libro de cambios y de cosas. No encontramos a Jesús absolutamente en nada de eso. Entonces no tenemos una base bíblica, no encontramos tampoco en el Antiguo Testamento que eso se haya hecho en el templo, a no ser que tal vez yo no haya encontrado o alguien no tenga, pero a los cantores no se les dio este hecho de hacerlo en el templo. David nunca lo hizo en el templo, siempre lo hizo como lo hemos visto. Y al final, pues, si vemos todo esto, a mí me queda la sensación y a mí me queda el conocimiento de que Dios no estuvo contento con estas cosas, porque eso se llama carnalidad, y eso es lo que está llevando hoy en día. Mire, y eso está creciendo hoy en día. Antes hay iglesias donde ya las muchachas ya no usan ropas largas, sino que usan hasta licras. Vaya usted, y hasta licras están usando hoy para hacer. ¿Por qué? Porque son más seguras, porque no hay peligro de que les vean nada, ¿verdad? Y están usando minifaldas, y es una situación, hermanos, que se está corrompiendo de una manera donde el diablo está usando este tipo de cosas para, supuestamente para atraer jóvenes. Les voy a decir una cosa. Dios, si yo los llevara a otro ejemplo en la Biblia, que ustedes ya lo conocen, Dios no va a usar herramientas del mundo para Él querer hacer su voluntad. No necesitamos, mire, nosotros, recuerde una cosa, que nosotros no ponemos las condiciones para la salvación. Nosotros no ponemos las condiciones para que Dios nos acepte. Nosotros, mire, en el Antiguo Testamento encontramos otro ejemplo cuando los filisteos habían robado el arca. Se habían robado el arca y allá estaba produciendo muerte. En 5 ciudades produjo muerte, y después la mandaron en un carro con 2 bueyes. Los israelitas vienen y agarran los 2 bueyes, presentan esa ofrenda a Jehová, y ¿sabe qué se desató ahí? La ira de Dios. Hizo una matazón ahí de gente, de israelitas, por haber sacrificado ese buey. Después agarran 5 ratones de oro, porque dijeron los filisteos, no queremos más muerte, y por cada ciudad donde había estado el arca y había producido muerte, como que hicieron un pago y dieron un ratón de oro por cada ciudad, como pagándole a Dios. Y los israelitas agarran como esa ofrenda, y hay muerte ahí. Dios se enoja, y después, ¿verdad? Dice la Biblia que murieron ahí como 50,000. ¿Y sabe cuánto costó eso? Llevaron el arca y costó 20 años de silencio, donde Dios se enojó, y la fueron a meter el arca a un cuarto, en el cuarto de Obed-Edom, parece que se llamaba, ahí de un sacerdote. Ahí fueron a meter el arca, donde dice la Biblia que por 20 años permaneció silencio, y Dios los castigó, dice la palabra de Dios, y el arca no salía con ellos, ni les daba ninguna victoria por 20 años, por haber usado herramientas del mundo, cosas del mundo, para pensar que vamos a agradar a Dios. Y es cierto, por esa razón es que a veces nosotros tenemos que poner ciertos balances en la vida como pastores. Tenemos que, por ejemplo, traer jóvenes, tenemos que buscar formas. Pero yo no voy a morirme, ¿verdad? Y a retener, porque hay pastores que hasta le pagan a las personas para que estén en la iglesia. Hay pastores que están usando estrategias y grandes sacrificios para mantener a gente en la iglesia. Déjeme decirle,
Dios, para salvar y para traer a alguien, lo hace con su Santo Espíritu y convenciéndolo de su pecado. Y nosotros no tenemos nada que hacer en eso. Lo que tenemos es predicar la palabra de Dios, y la Biblia habla de un montón de cosas y que sí tenemos que hacer y tenemos que buscar la manera. Pero déjeme decirle, el ser humano está necesitado de buscar a Dios, y Dios no tiene que estar ahí usando cosas ahí para atraernos a nosotros. El que tiene necesidad de Dios va a venir compungido. Dios, ¿sabe qué Dios usa para traernos? Problemas, enfermedades, dificultades. Esas son las cosas que Dios usa para traernos a Él. Y gracias a Dios por aquellos que entienden, gracias a Dios por los programas, gracias a Dios por todo lo que se hace en la iglesia, gracias a Dios no estoy en contra de eso. Pero déjeme decirle, a veces por eso hay veces que hay jóvenes que los mimamos, o personas que los mimamos en la iglesia para que estén ahí, y cuando menos acuerde se van. Porque cuando Dios nos atrae hacia Él, no necesita nada de nosotros, no necesita nada de este mundo. Entonces, hermanos, si vemos acá, Salmos habla. ¿Qué les quiero decir? Los salmos nos hablan. Salmo 47, Salmo 50. Salmo 50 hablan de decir que muchos alaban al Señor con salterio, con danza. Pero ¿quién hablaba eso? ¿Quién decía eso? David. Entonces no me deja muy convencido. Ahora, no debemos de ser tampoco radicales, porque hay iglesias que dicen que es pecado tener una guitarra eléctrica. Estas cosas son legalismo, radicalismo, y yo no estoy de acuerdo con eso tampoco. Ese se llama formalismo, porque la Biblia dice que en el cielo hay instrumentos de música, ¿sí o no? La Biblia enseña que en el cielo hay instrumentos de música. Y no vamos a entrar tampoco en esas cosas donde hay iglesias radicales que toda la vida tienen que normalmente o cantar así o con una guitarra como muertos. Tampoco eso. Eso se llama legalismo. Donde no hay gozo, donde no hay alegría. Donde hay iglesias donde todavía hay que estar cantando los cantos de allá del 70 y el 80 porque aquellos eran espirituales, y que quiere decir que Dios no tiene gente que todavía se esté levantando para alabarle a Él. No debemos de estar creyendo ese tipo de cosas. La Biblia nos enseña, dice, alabar al Señor con cántico, ¿qué? Nuevo. Apocalipsis dice, y todo, dice, y los ángeles y los seres vivientes, dice, alaban al Señor, dice, con nuevos cánticos en Apocalipsis. Entonces tampoco vamos a estar ahí, ¿verdad? Como los bautistas independientes, que a veces estamos demasiado tragándonos el mosquito y colando el mosquito y tragándonos el camello, hablando y criticándonos y usando la boca para comernos unos a otros. Pero es pecado cantarse en la iglesia cierto canto. Mejor deberíamos de estar haciendo eso que estarnos envidiando y comiéndonos unos a otros. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Estamos colando el mosquito y tragándonos el camello. Entonces hay que poner un balance en las cosas, ¿verdad? Hay que tener cuidado con estas cosas, pero no vamos a estar en los extremos, porque son los extremos los fariseos estaban extremados con Jesús, ¿verdad? Usaban la ropa larga y eran personas que pensaban, para ellos pensaban que eran los primeros en entrar al reino de los cielos. Y Jesús les dijo, las rameras y los publicanos van delante de vosotros al reino de los cielos. Entonces, todas estas cosas, hermanos, de donde debemos de dejarnos guiar por el Espíritu Santo, ¿verdad? Donde tenemos que tener cuidado de no dejar meter un emocionalismo, una mentira, algo que al final corrompa una iglesia, y tenemos que tener cuidado con eso, porque eso es lo que está pasando hoy en día con esto de danzas. Lo que tenemos son salones de bailes en muchas iglesias hoy en día, y la gente le encanta eso. Por eso hay gente que dice, pues a mí me gusta que acá hay iglesia porque ahí se siente bien. Sí, se siente bien la carne, pero no el espíritu. Le gusta la emoción, pero no la palabra de Dios. De hecho, la palabra de Dios muchas veces no nos va a gustar, nos va a molestar, pero es importante mejor la palabra de Dios que ir y sentir una emoción y salir y vivir lo mismo. Porque es la palabra de Dios la que nos transforma, nos cambia, y es mejor la palabra de Dios que cualquier otra, sin dejar de hacer cosas importantes de alabar al Señor. Amén. Entonces, yo les dejo esta palabra para que la meditemos, que el trasfondo que yo veo de la palabra de Dios, yo le puedo decir mi punto de vista personal,
Yo les digo, no estoy de acuerdo con las danzas, conforme lo que veo en la Biblia y conforme lo que veo en el Nuevo Testamento. Amén. Pero que lo quiera hacer, que lo haga, cada quien va a dar cuenta delante de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Señor Jesús, por la enseñanza que hemos traído esta noche. Padre glorioso, donde pues